a todos los televidentes y gracias por la invitación. Muy amable. Estamos conmocionados con el actuar de estos criminales sicarios que tenían un plan de acción bastante claro y lo vimos en las imágenes de las cámaras de seguridad, cómo descienden de la unidad, van directamente al vehículo, entre 3 sujetos disparan a muerte y uno de ellos se queda ahí para darse cuenta que efectivamente estuvieran todos aniquilados. ¿Qué podemos identificar de este actuar tan violento? Bueno, en principio tenemos que dejar claro que el tema del sicariato y los secuestros ha venido en incremento en los últimos 3 años. Lamentablemente, toda la evolución social ha tapado este tipo de noticias criminales y delincuenciales. Y no solo hay un incremento en la estadística, sino hay un incremento en la violencia. El reparo por la vida humana es cada vez cero, ¿no? O sea, hay una violencia extrema. Y esto se debe pues también a la inmigración de la delincuencia venezolana. Ellos son mucho más agresivos, mucho más violentos en este tipo de accionar delincuencial, ¿no? Se les ve sangre fría y generalmente, bueno, lo comentábamos aquí con todo el equipo periodístico, asesinar a niños, porque hemos reportado años anteriores ajuste de cuentas entre adultos, agrupaciones delictivas diferentes, pero matar a un niño de 10 y 12 años a sangre fría no lo habíamos reportado nunca. Inclusive en el AMPA, en las mafias, tienen sus códigos de respeto a los menores. Aquí ni siquiera les importó eso. Es correcto. Es más, la delincuencia peruana, vamos a decirlo, tiene y respeta esos códigos, incluso la colombiana. La venezolana no, y esto es por estadística, vamos a decirlo, policial y criminal. Pero acá hay un detalle muy importante, estimada periodista, es que no estamos viendo la raíz del problema. La raíz del problema es que en el Perú existen ciertos delitos fuentes, donde nacen los demás delitos, donde nace después el asalto y robo, el marcaje, el sicariato. Y en este caso en específico, al parecer, la víctima ya había estado involucrada en lo que es el tráfico de terrenos y estafa con propiedades de terreno. Entonces, en conclusión, lo que ha habido es un ajuste de cuentas, ¿no? Al margen de la actividad o de lo que podría haber estado implicado esta persona, también es un ser humano y Por merece, supuesto. vamos a decirlo, justicia, ¿no? Pero hay que ponerle mucho cuidado a los delitos fuentes. Uno de los delitos fuentes es el que le acabo de mencionar, que es el tráfico de tierras. Y esto se puede solucionar de manera sencilla. Es simplemente retirando del Código Penal la figura de posesión, que es la herramienta legal que toman los traficantes de tierra, las organizaciones criminales. Sí. Y esto les da mucho dinero para penetrar en la estructura del Estado. Entonces hay una gran, vamos a decirlo, indiferencia, una gran desvoluntad por parte de las autoridades políticas, por parte de las autoridades judiciales y políticas, y digo judiciales porque ellos pueden hacer el informe al poder legislativo para que retiren del Código Penal la figura de posesión. Si se retira la figura de posesión del Código Penal, desaparece el tráfico de tierras. Lamentablemente hay intereses perversos. Por un lado los políticos por voto, por otro lado los políticos para hacerse de propiedades, porque las municipalidades y los gobiernos regionales participan en la titulación, ¿no? Y por otro lado, pues son los grandes flujos de dinero Eso que lo genera tenemos esto. bastante claro y lo hemos reportado aquí en el noticiero y es algo que deberían ponerle atención las autoridades porque genera este tipo de hechos. Pero volviendo al sicariato, hemos reportado también que muchas veces menores de edad son utilizados para cometer estos crímenes. Y esto se ve cada vez con mayor frecuencia, inclusive la familia que ha sido asesinada, alias La Tota, que era el señor Doroteo, lo intentaron asesinar el año pasado, no lo pudieron concretar y lo veíamos en las cámaras de seguridad, 2 jovencitos armados que dispararon en jerga más coloquial a lo loco y escaparon. Pero el día de ayer la diferencia fue la determinación porque parecían delincuentes con experiencia para concretar asesinatos de estas características a plena luz del día, múltiples, donde había una familia por completo. Estas mafias utilizan a menores de edad para bajar las penas. ¿Cuál es el protocolo, el proceder para captar a estas personas que podrían librarse en parte de la ley, ¿no? Sí, efectivamente, las mafias, y no solo las mafias, ¿no?
hoy en día las organizaciones terroristas utilizan mucho a los jóvenes, ¿no? Y lo hacen, uno, por el tema, vamos a decirlo, de evitar o reducir las penas de estos jóvenes, y dos, por un tema, vamos a decirlo, de manipulación que pueden tener ellos y la expectativa de generarse una oportunidad en el mundo criminal. Como no lo tienen, vamos a decirlo, en la sociedad, ellos, los jóvenes, al no tener esa oportunidad en la sociedad, la delincuencia los capta y les genera una expectativa en el mundo criminal de generarse pues una carrera, vamos a decirlo, criminal, tener una posición, tener una jerarquía. Y es por eso que estos niños o estos adolescentes y jóvenes están incursionando mucho en los temas criminales y sobre todo sicariato. Y es ahí también donde el Estado y la sociedad debe trabajar mucho y debe recobrarse las acciones cívicas que antes las realizaba la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, para desde ahí comenzar a generar una especie de conciencia cívica, una especie vamos a decirlo, involucrados en actividades como el deporte u otras actividades. Potenciar otros aspectos, ¿no, señor Espinosa? Exacto, Pero la exacto. situación, Y no dejar que el mundo criminal sea quien los capte, ¿no? y es una lástima, porque por ejemplo en el Callao llevamos años con el tema delictivo, del sicariato, y son criminales peruanos, y eso también hay que indicar lo que ocurre en el Callao. ¿Qué pasa en el primer puerto? ¿Por qué esta situación no se ha podido controlar? Está el narcotráfico, también hay extorsión últimamente de bandas internacionales que no permiten que los empresarios trabajen, les solicitan 1.000, 2.000 soles a la semana. Bueno, Como, lo sí, reportamos como le digo, a diario, pero hay ¿qué que, se hay, hace hay que ahí? hay que analizar la problemática delincuencial y criminal. Existen delitos fuentes, como le decía, el narcotráfico, el tráfico de tierras, la minería ilegal, ¿no? Y las extorsiones en construcción civil o en las obras públicas o privadas. Estos son delitos fuentes que existen en el país. Específicamente hablando del Callao, hablamos de delitos fuentes, narcotráfico y extorsiones. Entonces, y así sucede en muchas zonas del Perú. Ujú. Y acá viene, vamos a decirlo, la importancia de no permitir el Estado y la sociedad de que la delincuencia y la criminalidad se sociabilicen, porque cuando se sociabilice ya es muy difícil pararla. Sí. Recordemos que la delincuencia siempre va a existir. El problema es, y el detalle está, perdón, en evitar que se sociabilice. Cuando se sociabilice, para toda esa sociedad es normal delinquir, más bien es anormal no delinquir. Incluso los operadores del sistema de justicia son parte de, ya sea por amenaza o ya sea por dinero. Y ya tenemos muchos lugares en el país que se han sociabilizado la delincuencia. Y no es normal, Trujillo, y no es que normal, ya es normal. no es Trujillo normal se ha para nada. sociabilizado la delincuencia. O sea, es más, en Trujillo los delincuentes dan recibos por honorarios, facturas, Increíble. boletas por la extorsión. Y la policía se ha hecho parte de. O sea, es una realidad. Señor Espinosa, usted decía que los últimos 3 años se ha aumentado el sicariato y también el tema de los secuestros, que no era normal aquí en el Perú y lo hemos visto, inclusive ayer sacamos un reportaje de un empresario que fue liberado gracias a un gran trabajo de inteligencia de la Policía Nacional, le pedían 1.000.000 de soles a la familia. ¿Por qué está ocurriendo este fenómeno? ¿Cuáles son las cifras de aumento en estos casos? Y bueno, ¿qué se puede hacer al respecto? Porque hemos visto que la policía también se ha visto superada. Sería necesario tal vez refuerzos privados, en el caso de los empresarios. ¿Cuál sería el protocolo para poder frenar Sí. esto? El Perú ya sufrió una oleada de secuestros. No sé si recuerdan ustedes más o menos entre los años 98, 2005, 2006. En ese entonces la unidad especializada, la división de secuestros hizo una excelente labor, un excelente trabajo logrando, vamos a decirlo, liberar a muchos secuestrados, ¿no? Y no se llegaron a las diferentes modalidades de secuestro, porque existen cuatro modalidades, ¿no? Y una de las modalidades es que la víctima o las familiares negocian porque les devuelvan el cadáver de su familiar. O sea, ya no negocian por la liberación, pero en ese entonces el secuestro hizo un excelente trabajo. ¿Qué ha pasado a lo largo del tiempo? La criminalidad ha evolucionado y ha sufrido un fenómeno de transculturización con mucha delincuencia de otros países, de los países colindantes, específicamente mucho más transculturización de los delincuentes de Venezuela, y la policía como policía no ha sido capacitada, se ha quedado en el tiempo. Entonces, más allá de tener una dirección o una división de secuestros, no han sido capacitados como lo hicieron en aquella época, Y ¿no? eso Se llevaban estaría cursos al extranjero pasando la y eso cuenta, es, ¿no?
Exacto, eso Así estaría es. pasando la cuenta hoy en día. Esperemos que pronto se tomen las acciones pertinentes porque no podemos seguir así. Lo de ayer ya pasó, digamos, todos los límites que habíamos reportado durante los últimos años. Muchas gracias por su análisis sobre la situación en cuanto a la delincuencia y lo que estamos viviendo hoy por hoy. Muy amable, señor.